Y ya. Entonces, tenemos las diferencias entre... A ver, apague por favor apaguen sus micros. Vamos a hacer participar a los alumnos como parte de esta clase. Entonces, a ver, el alumno... A ver, el alumno Loaiza no está. El alumno López... López Presente, no ingeniero. está. A ver, López. Sí, ingeniero. Listo. A ver, dime, por favor, ¿cuál es la diferencia, una de las diferencias entre geología y geotecnia que hemos visto anteriormente? Ingeniero, en función a la geología sería lo que se estudia las características del subsuelo. A ver, primero, Y también ¿qué estudia la eh, geología y qué estudia la geotecnia? ya, la geología estudia las características del subsuelo y también haciendo referencia a la corteza terrestre. Pero la geotecnia también estudia el subsuelo. Claro, pero si hablamos de la geología también estaría basado en información en ese proceso. A ver, un poquito más específico, no se nota la diferencia. Ya, si hablamos así en grados más amplios, Ujú. la geotecnia estaría dentro de la geología y su estudio estaría más específico a la composición, las propiedades o algo así. A ver, ¿estás seguro? A ver, propiedades. ¿Qué Amplio. propiedades? ¿Qué propiedades? Digamos, en cuanto a su formación, puede ser, pues, digamos, la dureza y también la textura. No. La geología básicamente estudia a gran escala las formaciones geológicas, ¿no es cierto?, de los terrenos donde se realiza la obra. Mientras que la geotecnia estudia de forma puntual, ¿no es cierto?, las propiedades geomecánicas. A ver, Claro, la ¿cuáles? geotecnia es un poco más específicos. Ya, a ver, ¿cuáles son las propiedades geomecánicas? Si hablamos de propiedades geomecánicas, A ver, ¿qué propiedades geomecánicas? Primero, clasificación de suelos, ¿no es cierto? este Luego, podría ser la composición mineral, si es no. macizo, rocoso, y también la dureza, digamos, si hablamos de ensayos, ya sea con el CBR, los límites líquido, plástico. A ver, creo que todavía estamos ahí. Y ustedes ya han llevado el curso de mecánica de suelos. Deben estar al día en este tema. A ver, eso en líneas generales. Ingeniero, ¿pudiera aportar un poco? A ver, un momentito, voy a poner la calificación. Ya, dime. Sí, Sí, bueno, básicamente
propiedades mecánicas del suelo son la resistencia al corte, la cohesión y el ángulo de fricción interna. Ya una de ellas, claro, no, las geomecánicas, ¿no? Ah, ingeniero, no lo puedo escuchar. A ver, sí, tenemos todos ese tipo de ensayos, ¿no? Queremos saber la clasificación de suelos a partir de características como los límites líquidos, plásticos, su fricción, su cohesión, ¿no es cierto? Y de ahí sale lo que es la clasificación de suelos. Además, necesitamos saber su resistencia, necesitamos saber su capacidad aportante, que es el CBR, necesitamos saber su capacidad resiliente, un módulo de resiliencia, ¿no? En cambio, la geología nos indica más que todo la formación y entre paréntesis, el origen de los suelos, ¿no es cierto? Para poder, ¿cuál es el objetivo entonces de la geología? A ver, siguiente alumno, ¿cuál es el objetivo de la geotecnia, ¿no? A ver, vamos a ver. El alumno Luna Candia. Acá presente, ingeniero. Ya, a ver, coméntanos cuál es el objetivo de la geología y de la geotecnia. Bueno, pienso que el objetivo general que es de la geología es la de caracterizar, ¿no? Es la de caracterizar un suelo, que en este caso parte de una caracterización sería un perfil estratigráfico para saber qué tipo de suelo se puede encontrar. En el caso, creo que ¿Eso no hace de la la geotecnia? ¿La geotecnia no hace perfiles estratigráficos? No, también, sino que, o sea, a grandes rasgos pienso que la geología, o sea, más se abarca a eso, ¿no? A por una caracterización de un suelo. En cuanto a la geotecnia, ya, pues, ¿no? Ya realiza un estudio profundo de lo que es las propiedades que puede llegar a ese suelo. Como bien lo ha dicho usted ya, ¿no? Sería, por ejemplo, la capacidad portante, la resistencia, propiedades mecánicas, hidráulicas, ¿no? Así como también ya la geotecnia, también se encarga ya, como nos ha pasado ya ese libro de ese tomo del estudio geotécnico y geológico, en esa zona del puente de integración, si no me equivoco, creo, a San Ignacio, la geotécnica hace un análisis también de las cimentaciones y de los asentamientos que puede tener un terreno, ¿no? A ver, ¿qué más? Y bueno, ¿no? Bueno, es prácticamente las diferencias entre estos dos, que la geotecnia para áreas de puentes, pontones, ya realiza una, un análisis de lo que es así como le dije, de cimentaciones, asentamientos. La geotécnica también abarca lo que es, así como usted lo dijo, ¿no? También abarca lo que es la estratigrafía de lo que es la zona, de perfiles estratigráficos también. Ya, entonces ahí creo que lo has mezclado todo, no ha sido muy claro. Hay que diferenciar, ¿no es cierto? Ambos están dedicados a ver las fallas de alguna forma, ¿no? Pero la geología está dedicada a ver las fallas de forma global, por ejemplo, fallas geológicas, fallas relacionadas a las formaciones y a los tipos geológicos presentes, ¿no?
en una carretera, ¿no? Y esto lo hace por kilómetros, ¿no? La evaluación es por kilómetros, Sí, o eso por sí, progresivas, o por, acá lo vamos a poner bien claro, por progresivo. progresivas. En ese estudio que se les ha facilitado, la clasificación o los detalles geológicos están detallados por progresivas, ¿no? Mientras que la geotecnia puede analizar las fallas locales o puntuales, ¿no? Por ejemplo, en un puente, la resistencia del suelo, los asentamientos que van a tener, la capacidad portante del suelo, etcétera. Entonces, lo hace en una forma, no le interesa tanto el kilometraje, sino básicamente las características locales que se están dando. Y también nos puede dar una caracterización de suelos, ¿no? Caracterización de, de suelos, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de suelos que tenemos en cuenta para una carretera? Los tres tipos de materiales. Los materiales para una carretera, ¿Cómo se ingeniero. caracterizan los suelos en una carretera? Mm, a ver, Eso ya lo hemos visto. ¿Cómo se este, caracterizan los suelos? ¿Qué tipos de suelos hay para una carretera? eh, a ver, se graba arena, arcilla. Ah, No, básicamente tenemos, lo que nos interesa saber es roca fija, roca suelta roca suelta. y material suelto, ¿no? Material suelto. Ah, cierto, cierto. Son los únicos tres materiales que nos interesan. No nos interesa saber si es grava con arena, arena con grava, arena mal graduada, nada. Entonces, Pero, nos interesa saber esto para poder llevarlo al presupuesto, ¿no? claro, Una vez que esto se lleva al presupuesto, ya yo puedo determinar cuánto de maquinaria va a necesitar esto, ¿no? Entonces, eso también se puede tangibilizar a través de los kilometrajes, ¿no? Eh, Bien, entonces ya hemos definido las diferencias entre geología y geotecnia. A ver, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a colocar la, la calificación y Mamani Rivera está presente. Mamani Rivera, por favor, está presente. No está presente. Mamani Rivera no está presente. Mejía Cuellar. Sí, ingeniero, estoy presente. Ya, vamos a ver entonces el ítem, especificaciones técnicas viales. El ítem 3.22, 3.22, tres punto dos, que corresponde a la importancia de la geología y el estudio geotécnico en obras. Ahí, está mejor. Importancia de la geología y los estudios geotécnicos.
Listo, a ver, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema? Sí, bueno, que primero se parte de los estudios geológicos, que, bueno, categorizan toda una zona de gran extensión que se mide en kilómetros, y estos estudios son altamente provechosos para bajar los costos de construcción y de conservación que se vayan a tener en consideración para la carretera, ya que un estudio geológico, como bien dijo, puede determinar las fallas que pueden haber en todo el terreno regional que puede abarcar la carretera. Así también la geomorfología y los aspectos geodinámicos que pueden reflejarse en los riesgos sísmicos que se deben tener en cuenta, así como los riesgos de expansividad, los riesgos de hundimiento. Y bueno, esto se tiene que tomar en consideración ya que una carretera es una obra muy esencial, ya que puede unir varias regiones, como también dividirlas en caso de que no se tomen las consideraciones de sismos o desastres naturales. A ver, estabas hablando de riesgos. ¿Puedes volver a mencionar cuáles son los riesgos? Sí, pueden ser, como ya he escrito, sísmicos, pueden ser mm, pueden ser de deslizamientos también, que es lo más común, deslizamientos de roca, deslizamientos de taludes, o puede ser también riesgos de huaicos o riesgos por inundaciones, por desastres naturales, más que todo, ¿no? En general. Y las fallas geológicas también que, bueno, son más presentes cuando ocurren sismos. ¿Solo cuando ocurren sismos o a qué se refieren las fallas geológicas? Sí, o sea, son divisiones naturales de grandes capas de terreno. Y cuando hay sismos, estas divisiones se pueden hacer más evidentes y, bueno, transmitir esas fracturas en todo el terreno y Pero, cortar las pero entonces carreteras. serían sísmicos, ya no serían de tipo falla geológica. Sí, bueno, una falla Hay que geológica es muy recordar que propensa. la geotectónica está en movimiento continuo, ¿no? Entonces, esto está más relacionado a la geotectónica. Ujú. O sea, se puede decir que una No falla está geológica, relacionado a los sismos necesariamente, sino está relacionado a los sí, movimientos permanentes que se dan todos los días, ya que estas fallas pueden estar activas o no. ajá. Se puede decir que una falla geológica es un fenómeno natural y cuando no se toma las previsiones del caso, para obras civiles se puede transformar en un desastre natural. Sí, ingeniero. A ver, ¿por qué? A ver, la estructura del pavimento debe descansar sobre el suelo de cimentación con características físicas y mecánicas particulares y dependientes del trazo de la carretera en su conjunto. La integración de los conceptos de mecánica de suelos aplicadas a vías de transporte propicia los tratados de geotecnia vial, permitiendo identificar problemas. Acá vamos a ponerlo. Tratados de la geotecnia vial, con el fin de identificar problemas. Acá nos falta una cosa, ¿no? Riesgos pueden ser drenajes necesarios o movimientos de agua subterránea. Listo. Permitiendo identificar problemas, analizarlos y establecer recomendaciones. Ingeniero, Sí, dime. no le escuché bien la pregunta. Espérate, estamos desarrollando
ahorita te voy a preguntar. Ok. Listo, ese es el resumen, ¿no? Ese es el objetivo que debe cumplir la geología y la geotecnia, ¿no? Estos tres son los objetivos para los cuales, ¿no? Identificar problemas, analizarlos y establecer recomendaciones. Eso es lo general del arte, del estado del arte, ¿no? De actividades no tradicionales adecuadas a las condiciones de entorno donde se desarrolla la obra. Los suelos, siendo los materiales más antiguos y de comportamiento complejo en la ingeniería, requieren de comprensión profunda de sus características físicas y mecánicas. Aquí vamos a poner otro objetivo, o como parte de analizar los problemas, conocimiento profundo de qué, de las características físicas y mecánicas, ¿no es cierto? Listo. A ver, vamos a poner la calificación. Miranda Pino. Presente, Inge. Listo, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a guardar esta parte. Y acá continuamos. Listo, entonces nos dice, además de la falta del enfoque del método de diseño empleado frente a la realidad para nuestro territorio, no es lo mismo diseñar una carretera en la costa que en la altiplanicie o en la zona de selva. En esta última, la red vial es exigua frente a las otras regiones y los suelos en cada una de ellas son totalmente diferentes, al punto que en las zonas de la selva se necesitaría hacer ensayos de resistencia al esfuerzo cortante y hasta de consolidación para medir la resistencia y deformación respectivamente. Por ello es importante sensibilizar al lector la comprensión de la mecánica de suelos y a las transmisiones de carga de la estructura del pavimento, así como su interacción particular. Ya, entonces aquí vamos a poner, a ver, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que acabamos de decir? ¿Por qué, este, por qué hay diferentes requerimientos en la costa, sierra y selva? Bueno, Inge, esto se debe a las distintas características de los suelos presentes en las tres zonas. ¿Cómo son Ah, los suelos presentes? por ejemplo, los suelos presentes en la selva son suelos con niveles freáticos altos debido a la gran cantidad de ríos pequeños que se presentan en esta zona, además de la presencia de arcillas y limos orgánicos. Después también en la sierra, más que todo, bueno, en el Cusco hay la presencia de suelos finos también, pero que no presentan niveles freáticos tan altos como los de la selva. A ver, ¿por qué se tiene que hacer dos ensayos de esfuerzo cortante y de consolidación en la zona de selva, y a diferencia de otras zonas? A ver, cómo es la resistencia de los suelos en la costa, sierra y selva? Disculpe, Inge, no te escuché bien. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo es la resistencia de los suelos en la costa, sierra y selva? ¿Cómo y por qué se está así? ¿Por qué se hace estos dos ensayos
de esfuerzo cortante y de consolidación en la selva? Bueno, la resistencia de las tres zonas varía por las características que ya estaba mencionando antes, o sea, por la granulometría misma de estos suelos, por el nivel freático. A ver, cómo es el suelo en la costa? Cómo es el suelo? ¿Qué suelo es? ¿Qué suelos encontramos? ¿Cuál es su clasificación, su tipo de suelo? Bueno, generalmente se encuentran suelos arenosos, ¿Arenoso suelos pues, nomás? arenosos, gravosos, por eso ¿Qué más? en la sierra encontramos suelos finos, pero también hay variedad de suelos gravosos, o sea, no, son suelos relativamente buenos. En cambio, las selvas son suelos mucho más finos, con bastante presencia de materia orgánica. A ver, acá estás diciendo, a ver, vamos a poner aquí lo que estás diciendo. A ver, ¿cuáles eran los tipos de suelos para la costa? Arenoso, Arenosos, ajá. ¿qué más? ¿Nada más? En su mayoría son arenosos, así de manera algo general. O sea, no hay piedras, no hay grava. Arenosos, gravosos. Mencioné gravosos también, Inge. En la sierra ya también son suelos más finos. A ver, ¿cómo son suelos más finos? Una clasificación según la ingeniería. Arcillas, limos, arcillas. En la selva ya son suelos arcillosos limosos, pero orgánicos. ¿Solamente arcillas en la sierra? También se presentan arenas, pero en cantidades mucho menores. Nada más, eso es lo único. ¿No has estado presente en una excavación de una cimentación o en alguna obra vial, alguna obra de ingeniería civil? No he tenido oportunidad, Inge. A ver, esas cositas hay que curiosear más, ¿no? Hay que estar, si ves una obra por ahí, hay que curiosear un poco más. También hay gravas, ¿no? También hay gravas. Estos suelen ser conglomerados. Conglomerados. Y en la selva, cómo son en la selva? Son suelos arcillosos, limosos, orgánicos. ¿Por qué son orgánicos? Turbas, ¿Por qué son orgánicos? debido a la presencia de la capa vegetal y animales en general. Por esos suelos turbas. Ya, tú eres Miranda, ¿no? Sí, sí. Miranda, listo. A ver, Moscoso, Guaracha, siguiente, Moscoso. Presente, ingeniero. Correcto. A ver, seguimos hablando. Por otro lado, se ha optado por desarrollar los trabajos considerando especialmente los pavimentos flexibles. A ver, ¿qué tipos de pavimentos tenemos? ¿Cuáles son los tipos de pavimentos? A ver, vamos a poner aquí tipos de pavimentos. Ingeniero. Tipos de pavimentos? Ya, usualmente encontramos dos. Para carreteras o pistas interprovinciales, los flexibles, porque son más económicos, o sea, me refiero a los asfálticos o flexibles, que son más económicos, por así decirlo, se pueden, ¿Por qué? cualquier grieta que tengan se puede solucionar y tiene un tiempo de vida relativamente regular, le diría. Y el segundo tipo sería los pavimentos de concreto, los pavimentos rígidos, que estos están hechos de concreto con otras cosas más. El problema con estos De concreto, es que ¿con qué más? son de alto. A ver,
A ver, tienes que hablar de Les conocimientos de ponen, ingeniería. a ver, eh, después de las capas de material granulado que le ponen, después viene unas capas geotextiles, o sea, mallas geotextiles, eh, A cuál le ponen? al ¿Al rígido o al rígido, flexible? al rígido. ¿Al rígido? Me parece que sí, ingeniero. Al Ahí está, flexible, ahí me está. parece que le ponen a los dos, ingeniero. Ahí Lo que estamos. sabía es que el rígido es es relativamente más costoso que el otro, pero tiene un tiempo de vida mucho mejor. El problema es que cuando se agrietan estos o presentan fallas, no es posible repararlos en comparación con los pavimentos asfálticos. Ah, no se pueden reparar. Bueno, no sé, en caso de que se puedan reparar, imagino que debe ser, eh, bueno, complicado o costoso su reparación. Entonces, ¿tú crees, cuál recomendarías tú? ¿Tú crees que el pavimento flexible es más económico? Um, Eso es lo que se me quedó, Inge, del ingeniero que nos enseñó asfaltos. A Más ver, bien, tú, ingeniero, yo recomendaría en zonas urbanas, se acostumbra más tener pistas con pavimento rígido, pero si va a ser de interprovinciales, se sugiere, se recomienda que sean pavimentos flexibles por su relativamente bajo costo. a ver, aquí hay una discusión. Vamos a ver otra hojita. Ya. A ver, aquí hay una discusión. Pavimento, vamos a poner aquí las características. Antes de esto, vamos a ver las estructuras de los pavimentos, ¿no? A ver, vamos a insertar una imagen desde cámara. Ya. A ver si podemos ver esta imagen. Aquí tenemos una imagen. Listo. En esta imagen tenemos el pavimento, tenemos una carga, ¿no es cierto?, que está por encima de esta estructura. Y tenemos los dos tipos, ¿no? El pavimento rígido y el pavimento flexible. A ver, ¿cuál es la diferencia en la acción de cargas entre ambos pavimentos? Ya, ingeniero. Este, el que tiene pavimento rígido, se supone que la carpeta de arriba este, va a recibir las cargas uniformemente, pero en la estructura del pavimento flexible, me parece que su distribución de cargas es, ¿cómo se llama?, en forma de círculo, ingeniero, y al medio va la mayor carga. Depende de dónde vaya la, usualmente nos hace ver eso el ingeniero de pavimentos con una llanta. Ya, entonces ahí, ¿no? La diferencia es que uno tiene base y la otra tiene losa. Ajá. Entonces, Sí, en la losa se supone que la distribución de esfuerzos es más uniforme, ¿no? en la rígida, sí, ingeniero. En la rígida. En cambio, la flexible puede fallar porque es más puntual, ¿no? Sí, ingeniero. No es una distribución tan puntual. Si tuviéramos ahí una llanta, ¿no?, que estaría generando este esfuerzo. Ya, perfecto. Entonces, ¿tú dices que el pavimento rígido, flexible, es mejor que el rígido?
Diría que los dos tienen ventajas y desventajas, ingeniero. Depende del ingeniero que sea responsable de utilizar estos. A ver, si tú fueras el ingeniero que va a diseñar la Avenida de la Cultura, ¿qué recomendarías? ¿Rígido o flexible? La Dado que es prolongación de la Avenida de la Cultura, ¿no? Desde el Cóndor hasta San Jerónimo. utilizaría la flexible, ingeniero. ¿Por Sé qué? que en las zonas urbanas se suele utilizar más el rígido, pero iría por la flexible por la longitud de la avenida. Puede ser eso, Inge. A ver, vamos a hacer entonces aquí una discusión de rígido y flexible. ¿Cuáles son? A ver, tú dices primero, ¿cuáles son las ventajas del rígido? Mayor vida útil y del flexible menor vida útil que el rígido. Mayor vida útil. Acá menor vida útil. Ya. Con respecto a vida útil. Luego, con respecto a la economía, Bueno, a ver, ingeniero. con respecto a la economía, a ver, veamos. Me ¿Cuál es parece más que económico? el flexible es el menos económico, diría, ingeniero. O El el que tiene flexible, menor costo inicial. ¿cuál es más económico? ¿Cuál es más económico, el rígido o el flexible? El flexible, ingeniero. Más económico. Sí, el flexible es más económico. Esto es relativo, ¿no es cierto? Miren, Sí, no es, esta avenida de la Cultura, 5 años y se ha destruido, ¿no? Y sin embargo estaba proyectado para 20 años. Entonces no ha durado ni 5 años. sí, Ahora, ingeniero. si le hubieran puesto flexible, no, es al revés, ¿no? Este ha durado 5 años. Mientras que el pavimento que ha ejecutado la otra municipalidad de San Sebastián en el primer tramo, desde el Cóndor hasta donde está Totus, este va a durar 20 años sin problemas. A más. No tiene ni una rajadura, nada. No tiene problema con, con la lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, el costo inicial, recordemos que el costo de un proyecto no solamente es el costo inicial, el costo es el costo en el año cero y en el costo en los siguientes años, ¿no? Entonces, mi costo en el año cero puede ser bajo, pero mi costo a través de los años, yo de repente aquí en el año 5 tengo que volver a reconstruir esta vía. Ujú. En Claro, cambio, el costo en el año cero para este otro proyecto puede ser un poco más alto, pero en los 20 siguientes años el costo es cero, cero, cero. Y acá yo sigo gastando en mantenimiento, en huecos, en arreglar todo lo mal que han hecho. Entonces, hay que hacer una evaluación porque es delicado hablar en tema de costos, ¿no? Obviamente, si yo tengo una planta asfáltica, me va a salir más barato ejecutarlo para mi gestión, pero no puedo decir que va a durar, ese es el error, ¿no? No puedo decir que va a durar 20 años. Tengo que decir honestamente que va a durar 7 años o 5 años. Y hacer mi horizonte de proyecto en menos años de lo que yo estoy diciendo. No le voy a poner acá 20, ¿no? Hay que ser honestos y hay que ponerle máximo 10 años. A este sí le puedo poner 20 años porque en la realidad sí va a durar 20 años en el Cusco. En otros sitios donde no hay lluvias, donde es menos inclemente, el cambio de temperatura sí podría durar, ¿no? Y con la sí, calidad de ingeniería también de los ingenieros cusqueños baja, ¿no es cierto?
porque no son buenos en pavimentos. No hay muchos ingenieros especializados en pavimentos. Entonces, esa es la diferencia. A ver, ¿qué otras diferencias podemos citar? Está lo de la El distribución proceso, de cargas que a usted ver, dijo en el también. tiempo de construcción, a ver, tiempo de construcción, ¿cómo es cada uno de ellos? En esa parte, a ver, me parece que el pavimento rígido se hace en menos tiempo que el flexible. El flexible demora todavía. No, es al contrario. Allá. El pavimento rígido hay que encofrarlo, hay que vaciarlo, y se avanza por paños, no puedes, es un poquito más lento. En cambio, yo puedo avanzar en todo 1 kilómetro en un solo día con el pavimento flexible y no tengo que hacer cortes, no tengo que armar paños, no tengo que armar encofrados, solamente tengo que dar una plantilla de, ¿no es cierto? Una plantilla de guía para la máquina y empiezo a quemar el asfalto, ¿no? Entonces, y más, si tengo una planta propia, es más rápido todavía, ¿no? No tengo que alquilarle a nadie, etcétera. En cambio, el concreto, hay que encofrarlo, hay que preparar el acero de temperatura, hay que acabarlo, hay que darle un acabado, hay que protacharlo, acabarlo. No es que ya lo tiramos el concreto y hay que entonces, y esto se hace manualmente, ¿no? El acabado es manual, en cambio aquí todo es con maquinaria y es más rápido, ¿no? Puedo avanzar 3 o 4 veces más rápido que el rígido, ¿no? Entonces, pero veamos que la vida útil de un pavimento flexible es este, menos adecuado. Ahora, por el tipo, la elección del tipo, ¿no? La elección de la tecnología. A ver, ¿cuál es la tecnología que utilizamos? Ahí te has equivocado, ¿no? Normalmente, ¿al cual le ponemos, por ejemplo, geomallas o geomembranas? ¿A cuál de los dos? Tú dijiste al rígido. Me parece que me he equivocado, ingeniero, en eso. Sí, A ver, sí dije al rígido, pero debería ser al flexible. ¿por qué al flexible? Explícanos eso. Am, a ver, la función de la geomalla, ¿cómo es? Me parece que es para aumentar la capacidad portante del pavimento flexible. Em, Se podría decir que Ya, normalmente esta losa está también, es tan rígida, bueno, que también trabaja con presión, ¿no es cierto? En cambio, nuestras 5, 10 centímetros, 8 centímetros de asfalto no son los que trabajan a compresión, ¿no? Sino es más que todo la base y la subbase, sí, ingeniero. ¿no? Entonces, cuando esa capacidad no es suficiente, se recomienda pasar al rígido, ¿no? O lo que se puede hacer es poner una geomalla que pueda mejorar la resistencia y también una geomembrana, que son cosas diferentes, ¿no? Acá geomembrana para impermeabilizar del agua y acá una geomalla que es para la resistencia. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por esa tecnología también tiene sus consideraciones de costo, tiene sus consideraciones de tiempo también, ¿no? Por Sí, ingeniero. ejemplo,
a la Avenida de la Cultura, en el tramo de Avenida de la Cultura, desde, ¿cómo se llama? Desde Huáscar hasta Santa Úrsula tiene geomalla, ¿no? Para evitar los problemas de infiltración de agua, ¿no? Sabes que el agua es el enemigo del asfalto, en El cambio, primer enemigo. Sí, en ingeniero. cambio en el de concreto armado no interesa el agua, ¿no? No le hace nada. Es más, Ingeniero, no se le escucha. Que no se le escucha nada. Ingeniero. Ok. Ingeniero, Aló, ¿me puedes escuchar? sí, ingeniero. Pero, A ver, quiero ver si puedes ver la diapositiva. No, ingeniero. Solo se puede escuchar usted, ¿no? no está presentando pantalla, ingeniero. A ver. Moscoso, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Ya, ¿puedes ver la diapositiva? No, ingeniero, no está presentando pantalla, ingeniero. Ah, ya, a ver, voy a volver a presentar. Creo que se ha salido. Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver. Creo que se ha salido. ¿Dónde está nuestra sesión del Meet? Detener presentación. Vamos a reingresar. Parece que ha habido un problema. Ahora puedes ver la pantalla. Sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, a ver, vamos a ver. Profe, Ya, entonces indícanos. Aló, ¿me puedes escuchar? Sí, ingeniero. No sé por qué no puedo escucharte aquí en mi tableta. Ya, puedes ver la pantalla. Sí, ingeniero. Escribió rígidos y mi el segundo no lo puedo ver. No lo puedo leer, no sé por qué. Ya, flexibles, pavimentos Ah, flexibles, mixtos. rígidos y mixtos, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, a ver, el problema, como decía, ¿cuántos tipos de pavimentos flexibles tenemos? Usualmente se conocen dos, pero también está la tercera modalidad del pavimento mixto.
es un pavimento compuesto, es, diría que es muy similar al flexible, pero porque la parte flexible suele estar en la parte superior. Bueno, acá en mixtos puede estar, pueden ser de dos tipos, ¿no? Hay concreto en la base y luego puede haber un recapeo ahí, pueden ser recapeos, ¿no? O pueden ser al revés, como los pavimentos white topping, que son al revés. Son, primero va abajo el flexible y encima va el rígido. Justo estaba hablando de ese, te dije que la parte superior era flexible. Son delgados. No, a ver, hay dos tipos. Uno es que uno es el recapeo, ¿no? Abajo tenemos concreto, es el primero. Acá abajo tenemos concreto y encima es el flexible, ¿no? Y el otro que es el white topping, que es el concreto arriba y el flexible abajo. Listo. En los rígidos todos son de alto tránsito, ¿no? La mayoría son hechos para el alto tránsito y en los flexibles tenemos dos. Te preguntaba, ¿cuál es el problema de la Avenida de la Cultura? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué está mal ese pavimento? De la prolongación de la Avenida de la Cultura. Mm, mm, Es un pueden problema. haber hartas causas, ingeniero. Una de las causas sería que no lo han diseñado correctamente para soportar para que tenga una capacidad portante alta. Pues hay madrugadas que vienen camiones con mucha carga y me parece que esa sería una de las causas por las cuales no está soportando esas cargas. Ya, entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Es un problema de concepción? ¿Es un problema de diseño? ¿Es un problema de qué? Mal diseño al momento de hacer el pavimento flexible de la prolongación de la Avenida Cultura. A ver, yo creo que ahí hay un problema no de diseño, sino es un problema de concepto, ¿no? En realidad, mira, si tú ves ahí las dos alternativas, ahí en las dos alternativas tenemos un pavimento para carreteras, que es el pavimento con diseño Marshall, que es un pavimento para bajo tránsito, es para una carretera donde un camión pasa en una sola y si es que es posible vuelve a pasar en el mismo día, ¿no? De regreso. Pero en zonas urbanas, esta intensidad de tráfico, los vehículos pesados y los vehículos livianos pasan incontables veces. Un taxi puede pasar 20 veces por la misma vía. Entonces la intensidad de tráfico es mayor. Entonces ahí... Otra causa podría ser la mala gestión, quizá que tiene la municipalidad a la hora de administrar, no sé, los vehículos con mucha carga. Bueno, eso no tanto así, porque si es que este pavimento, la persona que ha diseñado este pavimento ha debido de saber que en esta zona iban a haber vehículos pesados y había una intensidad de tráfico alta. Entonces ha debido de elegir otro sistema, no ha debido utilizar el diseño para carreteras, sino un diseño de SMA que es de alto tránsito, ¿no? Alto tránsito. Y alto tránsito y tránsito pesado. Es un sistema que no se utiliza en el Cusco, ¿no? Se utiliza en otros países, se utiliza en algunas carreteras de Lima, pero son específicamente diseñadas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos pavimentos trabajan a fricción.
los agregados que tienen son mucho más grandes que los agregados de un diseño convencional, y estos trabajan a fricción mecánicamente, ¿no? Entonces es como un concreto de asfalto. Entonces esa fricción que hay entre estas partículas ya más grandes, no son partículas pequeñas, ¿no? Y le dan una capacidad de soporte mucho mayor y son menos flexibles, no se deforman. En cambio, tú ves cómo se ha deformado la Avenida de la Cultura, Sí, que a veces parece un al frente de oleaje. la universidad se ve, Entonces, a veces la cuando diferencia llueve es se almacena agua. esa es la diferencia. Acá tenemos el otro pavimento típico, el pavimento Marshall, con diseño Marshall, que es para carreteras de bajo tránsito. Entonces ahí tú ves que el agregado es pequeñito y está aislado, entonces no hay contacto. Y acá lo que trabaja básicamente es el asfalto, ¿no? Es el bitumen, que es lo que está entre las partículas, ¿no? Eso es lo que trabaja. En cambio, en el diseño Marshall, estos trabajan más mecánicamente y solamente tienen unos pequeños espacios para el asfalto y para celulosa, que le da la estabilidad a este asfalto. Entonces, estos trabajan mecánicamente y son diseñados específicamente para zonas de alto tránsito. Entonces, al no conocer esto, los ingenieros cusqueños no conocen este tipo de tecnología, no lo aplican, seguimos cometiendo errores de conceptuales, ¿no es cierto? Esto es un error conceptual, no es un error de diseño, ¿no? Entonces, este pavimento Marshall nunca va a poder resistir tales cargas, ¿no? Entonces, la opción era, en esta vía, la opción básicamente es no utilizar el pavimento Marshall, descartarlo, utilizar el SMA o simplemente pasar al rígido, ¿no? Utilizar pavimento rígido porque este sí está preparado para el alto tránsito, ¿no? Y al rígido le puedes dar diferentes espesores, ¿no? 20 centímetros, 25 centímetros, puedes elegir el F'C 210, 280, Se puede etc. incrementar su resistencia todavía. Entonces puedes incrementar su resistencia, no tiene límite, ¿no? Hasta pavimentos de alta resistencia, 340. Entonces tienes más rango de posibilidades de absorber estas cargas que un pobre pavimento de carretera, ¿no? Entonces Copesco ha hecho ese diseño de pavimento pobre de carretera, y obviamente esta no es una carretera, ¿no? Es una zona urbana con alto tránsito y con vehículos que están ahí estacionados todo el tiempo, vehículos pesados. Entonces hay un error un error de concepto, Concepto. de saber elegir cuál es el tipo de tecnología que yo debo utilizar, ¿no? No de diseño, ¿no? He podido hacer buenos cálculos, todo, pero no me da, pues, el material, la tecnología no es la apropiada. Entonces, en el Cusco es recomendable hacer rígido o un pavimento SMA. No, vas a ver que todas las avenidas que están con pavimento de tipo carretera tienen problemas en el corto plazo, ¿no? Empiezan a tener problemas en el corto plazo. Entonces, listo. A ver, continuamos con otro alumno. Vamos a ver cómo. Y que un aporte más. ¿Podría aportar a la diferencia entre los dos? Eh, Hay una diferencia más que creo que, no sé, puede ser significativa, que es que la de pavimento flexible es o tiene la capacidad de tener una misma continuidad. En cambio, en las rígidas se necesita o hace uso de juntas. Claro, bueno, esas juntas que tienen el pavimento rígido son de dos tipos, ¿no? Unas son simplemente para que no haya juego entre los paños, y las otras, las que están en sentido longitudinal o en el sentido transversal, son para transmitir los esfuerzos, ¿no? Son dos tipos de juntas diferentes, las de los pavimentos rígidos, ¿no? Ingeniero, gracias. Si están bien dimensionadas, deben aportar también a la transferencia
la transferencia de cargas. A ver, problemas en la ingeniería vial. Prado, Presente, ingeniero. a ver, ¿puedes comentarnos cuáles son los problemas en la ingeniería vial? Mm, bien, ¿me Para escucha, ingeniero? Sí, te escucho. A ver. Mm, Ay. Ya. Los problemas que pueden existir en la ingeniería vial es básicamente digamos, los temas de la naturaleza, ¿no? Que por ejemplo podemos tener un tema de deslizamientos o simplemente puede ser, digamos, la aparición del nivel freático alto, ¿no? a ver, mediático. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros problemas? A ver, nivel freático. Allá ¿Qué un más? tema, por ejemplo, podría ser deslizamientos, ¿no? Que no esté previsto, digamos, en nuestra ejecución de la obra, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, las calicatas se hacen en lugares, en distancias muy extensas, ¿no? Entonces, si digamos no hemos previsto en un lugar específico, ese terreno, por ejemplo, ha podido ser un material suelto, ¿no? Entonces, ahí tendría que ser un problema, ¿no? La ejecución. A ver, voy a quitar una serie de ítems. A ver, tú me vas a decir qué problemas están relacionados a estos que están aquí en la imagen. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a las cargas actuantes sobre las vías? Las cargas actuantes son referidas básicamente a estas cargas vivas o cargas muertas, ingeniero. Es decir, las que, por ejemplo, las de transitabilidad, ¿no? ¿Cuáles son Un las ejemplo, cargas? los vehículos que pueden transitar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con estas cargas? ¿Traen problemas o no traen problemas a la... Eh, bueno, eso dependiendo, ingeniero. Un claro ejemplo, como estaba hablando, ¿no? Anteriormente, lo que es en la Avenida Cultura, el problema, por ejemplo, que ha sido debido a la transitabilidad, se ha generado el ahuellamiento, ¿no? Que es esa deformación que existe en el pavimento, ¿no? Ya, a ver, ¿qué problemas tenemos con respecto al material de apoyo? Por ejemplo, el suelo de situación. En este caso sería la subrasante. ¿Qué problemas podemos encontrar con respecto a la Eh, subrasante? el problema... eh, Sería un tema prácticamente de compactación, ingeniero. Si digamos no se tiene una compactación adecuada en este suelo, pues se generaría la deformación, ¿no? Prácticamente desde esta base hacia la superficie, ¿no? Hacia la rasante. Y lo otro sería un tema de deslizamiento, ¿no? Debido a que tal vez no hemos tomado en cuenta el tipo de suelo que hemos podido estar usando, ¿no? Focalicemos en lo que es el material de apoyo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la base, subbase y subrasante?
Estamos ahorita viendo el problema en la subrasante. ¿Cuál sería el problema en la subrasante? Lo que tú has explicado es un problema en la base, ¿no? Que es la base, su base, que son estratos de compactación, pero la subrasante es el terreno Sí. natural. Es el terreno natural. ¿Qué problemas podemos tener en este terreno natural? Eh, Sería básicamente un tema de, tal vez permeabilidad del suelo. Si tenemos la saturación de este terreno, se podría deslizar, ¿no? O se podría malograr, ¿no? Con las lluvias, por ejemplo, hace de que exista eh, superficies que no tienen eh, un nivel, digamos, podría ser mm, uniforme, ¿no? Me parece que no lo estás enfocando bien. A ver, mira esta estructura y piensa en la subrasante. ¿Qué problemas puede tener? Mm, Erosión del suelo tal vez podría ser, ingeniero. Erosión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se daría ese fenómeno? Ahí en la subrasante, o sea, en la parte inferior, me dice ingeniero, ¿verdad? Sí, así es lo que estoy... Em, sí, es que no lo puedo percibir tanto en mi celular. Eh, a ver, en la subrasante podría ser un tema de agrietamiento, ingeniero, por el peso, las cargas que se pueden derivar de la superficie. Agrietamiento. ¿Por qué se agrietaría? Eh, por ejemplo, ¿no? En un lado de la subrasante de esta parte podría ser un terreno fijo, ¿no? Resistente, y en el otro lado podría ser un terreno suelto tal vez. Entonces, debido a la carga que se va a aplicar en la parte de arriba, uno de ellos resiste menos y la otra más, ¿no? O por el otro lado también podría haber, digamos, una roca y en el otro solamente suelo, ¿no? Terreno. Básicamente ahí la falla es de resistencia, ¿no es cierto? Ahí en el material de apoyo el problema es la Ah, resistencia. claro. ¿Qué pasa si no tenemos, cuál sería una solución para dar una resistencia suficiente a la subrasante? Eh, Básicamente sería, ingeniero, la compactación, ¿no? O No te... por ejemplo, he este, podido ver, ¿no? Cuando hay un nivel freático, lo que hacen es un enrocado, ¿no? ya, y con respecto al problema de resistencia, ¿qué podemos hacer en la subrasante? Es algo que hemos comentado con tu... Se podrían instalar tal vez geomallas. Ok, entonces eso podría ser una solución, ¿no es cierto? ¿Geomallas o Ujú. geomembranas? Geomalla, ingeniero, porque esta hace que se pueda distribuir de manera uniforme, ¿no? Porque la geomembrana lo que hace es impermeabilizar nada más. Ya, Básicamente, por ejemplo, las geomembranas creo lo usan con mayor parte en temas de irrigación y esas cosas, ¿no? En reservorios, esos temas, para que, digamos, el agua no pueda salir a la superficie. ok. A ver, otro de los problemas que se tiene es el cálculo del tránsito. ¿Cómo crees que eso afecta
la estimación del tránsito, ¿tú crees que eso es perfecto? ¿Se puede estimar el tránsito muy fácilmente? ¿O es un problema realizar la estimación del tránsito para una vía? Danos un ejemplo de un problema que se ha suscitado a raíz de la estimación del tránsito. Bueno, el claro problema, creo yo, ingeniero, sería pues el tema de la cultura, de la Avenida de la Cultura, ¿no? Tal vez no se ha previsto, digamos, el tema de, o simplemente se ha diseñado en base a lo que es la vía de evitamiento, ¿no? Si bien es cierto, los vehículos o los carros que tienen mayor peso, ¿no? De estos que llevan carga o son de dimensiones mucho más mayores, no deberían pasar por esa vía porque no está diseñado por ese tipo de vehículos, ¿no? Entonces, lo que básicamente se debería hacer es lo que se hace, ¿no? Un aforo durante un tiempo determinado y en horas punta, ¿no? A ver, ¿y cuál ha sido entonces, en realidad, esta Avenida de la Cultura, lo que dicen los proyectistas y la forma como tratan de sustentar el mal diseño o la mala concepción es que ellos hicieron una estimación según la normativa, ¿no? En la normativa simplemente me dice yo hago un aforo y esto lo paso a un tránsito a futuro, ¿no? Como utilizando una fórmula simplemente, está en función de los años, ¿no es cierto? De los años, y donde tengo una tasa de crecimiento nada más, ¿no? Esta tasa de crecimiento pueden ser de dos Eh, tipos, uno para vehículos pesados, ligeros, otro para pesados. Pero lo que no nos dice el problema Ujú. aquí es básicamente los tipos de vehículos, ¿no? Los tipos de vehículos o la cantidad, el porcentaje de vehículos pesados no varía en el tiempo. O sea, yo debo asumir que en los 20 años Claro. siguientes la cantidad de vehículos pesados yo de repente le saqué 2%, entonces voy a seguir proyectando con ese 2%, y ahí puede estar el error, ¿no? Yo puedo fallar en esa estimación y porque no sé si se va a convertir en una zona industrial como en el Cusco, nada es regulado, quien sea pone su canchón o su maderera en cualquier sitio, van a empezar a ver, o quien sea construye un centro comercial en cualquier sitio, empiezan a pasar vehículos pesados de pronto, ¿no? No está planificada la ciudad y no se respeta la Ujú. planificación, entonces este 2% en un momento se puede convertir en 10% y esto termina reventando la vía y así causando fallas, ¿no? Este es el problema relacionado a la estimación del tránsito. Ahora, pueden haber fallas también en los factores de crecimiento, ¿no? Eso puede cambiar con el tiempo también. A ver, listo. A ver, vamos Claro. en participación. A ver, vamos a anotar tu Ingeniero, participación. gracias. Kenaya está aquí, Kenaya. Presente, ingeniero. A ver, ¿qué puedes comentarnos sobre el problema de degradación del pavimento? Mm, A ver, aquí dicen, existen múltiples causas de la degradación prematura de los pavimentos flexibles. La idea principal radica en comprender el porqué de la degradación de los pavimentos, contrastando gráficamente resultados de las evaluaciones que miden su deterioro a lo largo de los años, ¿no? Existen metodologías para evaluar los problemas del pavimento. A raíz, ¿por qué se da estos problemas de degradación prematuro del pavimento? ingeniero, puede ser por el mal diseño del pavimento. ¿Podrías También puede ser por la humedad del pavimento, a ver, que penetra en el pavimento. También puede ser los agrietamientos por fatigas, abollamientos o agrietamientos por las bajas temperaturas. danos acá una pequeña lista de fallas.
acá una lista de fallas que estás mencionando. A ver, habías mencionado listas de fallas. A ver, ¿qué tipos de fallas conocemos en los pavimentos? Agrietamiento por fatiga, Ya, por la humedad también, o temperatura, o agrietamientos por bajas temperaturas, ya, simplemente agrietamiento. Listo, otro. ahuellamiento, Ya, mm, erosión, erosión. A ver, erosión o desgaste, ok. mm, bombeo, ¿Cómo es ese? A ver, ¿a qué le llamas bombeo? mm, yo pienso que es cuando, digamos, en el pavimento, eh, cuando no se hacen buenos estudios del suelo, de la base, no, ¿cómo se llama? De la subrasante. Y pueda presentar, tal vez no se hace un buen estudio y no se puede determinar el nivel freático. A ver, revisemos un poquito esto de las fallas, con respecto a bombeo. A ver, ¿sabes qué es la falla de piel de cocodrilo? Mm, ¿Y cuál es la causa? sí lo conozco en imagen, pero tal vez no tanto en teoría. A ver, ¿sabes por qué se da esta falla? La falla de piel de cocodrilos. mm, Bueno, esta falla, Porque tal vez, ingeniero, puede ser porque eh, o sea, es pobre la transferencia de carga, es también una pérdida de soporte. Esto está referido a eso de la erosión o el desgaste superficial. básicamente este tipo de falla de piel de cocodrilo aparece cuando ya la vida útil del pavimento se ha cumplido, ¿no? O sea, el pavimento se empieza a deshacer. Ya ha pasado por grietas, ya las grietas se han masificado y estas grietas son tantas que ya empieza a deshacerse el pavimento en cuadraditos, ¿no? En cuadraditos pequeños y que Ujú. parecen a la piel de un cocodrilo. O sea, ya ha fallado totalmente el pavimento, ha cumplido con su vida útil. Puede ser una mala calidad y si es prematura, puede ser una mala calidad de la mezcla que se ha utilizado. Ahora, en agrietamientos tenemos dos tipos, agrietamientos longitudinales y transversales. ¿Sabes a qué se debe estos dos? ¿A cuándo se dan los longitudinales y los transversales? Ingeniero, puede ser por las bajas temperaturas y también por fatiga. A ver, vemos en muchas vías que hay, por ejemplo, en la avenida Collasuyo, ahí hay unas, a lo largo de varios y varios metros tenemos casi toda la vía fallas de agrietamientos longitudinales, ¿no? Puede ser que hayan algunos hundimientos en alguna zona y generen una falla a lo largo de toda la estructura del pavimento. Y si son transversales, puede ser que se hayan asentado también algunas zonas con respecto a otras, ¿no? Básicamente por la resistencia del material. A ver, ¿qué otras fallas podríamos citar? ¿Alguna otra falla que esté ahí presente? Mm, Creo que nos estamos olvidando de baches y huecos, ¿no? mm, Baches y huecos, estos son fallas puntuales debido básicamente a la presencia de lluvias y el desgaste, ¿no? Ya, listo. A ver, entonces aquí terminamos con la sesión de hoy día. Vamos a ver una calificación
continuamos con las evaluaciones de la siguiente clase, ya para terminar nuestras evaluaciones. A ver. Listo, no tenemos más consultas, ya se nos ha acabado el tiempo de sesión de clase, entonces nos vemos en la siguiente. Ingeniero, disculpe, la asistencia, no, los que hemos llegado después, ¿nos podría tomar, por favor? Uy, ya estamos por encima de la hora y creo que ya lo cerré ya he cerrado espérate, déjame ver, creo que ya la cerré, el ERP ya está fuera Me hacen acordar de la siguiente, por favor, ya estoy fuera, no puedo reingresar, me está pidiendo acceso de nuevo a Ya, ingeniero, está bien, lo voy a hacer recordar. Sí, por favor. Listo, entonces, por favor, delegado, me haces acordar para subir la sesión de hoy día, que ha sido grabada. Vamos a detener la grabación y